Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, para los que vean la grabación de esta transmisión, pues también que tengan excelente día. Y el día de hoy es domingo, el día que se realiza esta grabación, domingo, y es el último día de este año 2020, que ha sido un poco complicado en el mundo, ¿verdad? Para muchísimas personas, que nos ha afectado directa o indirectamente. Pero vemos pues la mano de Dios en nuestras vidas, gracias a Dios, y podemos decir el día de hoy que pues que Dios nos ha ayudado. Y el día de hoy quiero hablarles acerca de los planes en Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen planes para su vida? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen planes a corto plazo? ¿Cuántos de ustedes tienen planes a mediano plazo? ¿Verdad? ¿Y cuántos de ustedes proyectan planes pues a largo plazo? ¿Verdad? Algo que me encanta pues es el poder hacer planes, es bueno, es muy bueno poder hacer planes. Hace un rato, recibimos una gran sorpresa al doctor Isaí y Kim, ¿verdad? Que pasaron aquí a saludar a mi casa, que es su casa de todos, ¿verdad? Pasaron a saludarnos y me daba mucha emoción escucharlos que tienen planes, ¿verdad? O sea que a mediano plazo, ¿verdad? Piensan que Dios les va a favorecer para que empiecen a construir o sigan construyendo, ¿verdad? Lo que Dios les ha dado, eh, una casa, ¿no? Para que la estén construyendo y ya tienen hasta más o menos una fecha en donde van a ir avanzando, ¿no? Cada etapa de su casa, ¿no? Lo cual es muy bueno, lo doy como ejemplo. Pero creo que todos nosotros tenemos ciertos planes, ¿verdad? Ciertos planes. Y el día de hoy vamos a hablar exactamente de eso, o sea, que Dios nos concede el poder planear y cómo podemos planear, ¿verdad? Bajo la enseñanza bíblica. Entonces, bueno, para empezar, pues a esta enseñanza la he titulado Dios bendiga tus planes. Dios bendiga tus planes. Sí se escucha bien, ¿verdad? Ok. Y bueno, pues primero yo me preguntaría, ¿qué planes haremos para nuestra vida? ¿Qué planes haremos para nuestra vida? ¿Verdad? Número dos, ¿cuál es el propósito de mis planes? ¿Verdad? O sea, lo que yo quiero lograr, ¿qué propósito tiene? Otro punto importante es cómo alcanzar esas metas, cómo realizar esos sueños, ¿verdad? Cómo cumplir esos objetivos. Y otra pregunta sería, ¿cuál es la voluntad de Dios específica para mi vida? Entonces vamos a analizar algunas citas bíblicas. Yo les invito a que me acompañen. Apocalipsis 4:11, por favor. Apocalipsis 4:11, si no lo alcanzan a encontrar, yo les estaré leyendo. Y dice la palabra de Dios: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, primer punto, vemos que todo, absolutamente todo lo que existe, existe por voluntad de Dios. Dios creó absolutamente todo, todo, todo. Sí, todas las criaturas, ¿verdad? Todos los animales, ¿qué puedo decir? Todas las estrellas, eh, todos los peces que se mueven en el mar o en los ríos, eh, todas las aves, ¿verdad? Y también, por supuesto, pues nos creó a cada uno de nosotros. Todos fuimos creados, ¿verdad? Y por su voluntad existimos. Por su voluntad existe todo, absolutamente todo. Vámonos a otra cita. Esto es como una introducción. Otra cita en Proverbios 16:4. Proverbios 16:4. Amén. Y si ya lo tenemos,
Proverbios 16:4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y fíjense, aquí dice algo increíble, aún al impío para el día malo. Impío es aquella persona que ha negado a Dios en su vida, ¿no? O sea, no quiere nada con Dios. Entonces, qué increíble es que todas las cosas hizo el Señor, y dice aquí, aún al malo, ¿no? De otra forma, para el día malo. O sea, imagínense, o sea, si hasta los malos, ¿no? Tienen un propósito, por así decirlo, o fueron, hasta ellos mismos fueron creados. Si, la pregunta es, ¿no tendrá Dios buenos planes para nosotros? ¿Qué opinan ustedes? Dios tiene planes buenos para nuestras vidas. Si todo está bajo su control, todo, todo, todo. Si Él creó todas las cosas con un propósito, pues cuánto más tiene un propósito para nuestras vidas. Ahora vamos a analizar otras citas más. Vámonos a Salmo 138:8. En el Salmo 138:8 dice la palabra, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tu mano. Entonces, el Señor va a cumplir también su propósito. Y ojo aquí, su propósito, el propósito de Él, ¿verdad? Lo va a cumplir en nuestras vidas. Lo va a cumplir en mi vida. Hay que personalizar, hay que tomar este versículo para nosotros. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, en mi vida. Amén. Entonces el Señor tiene un propósito en nuestra vida. Por eso, pues, por ejemplo, hoy que el hermano Juan cumple años, pues sabemos que el Señor va a cumplir su propósito. Lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo todavía. ¿Sí? El propósito de Dios es en su vida y lo seguirá siendo así en cada uno de ustedes, ¿verdad? En Isa y Kimberly, ¿verdad? En Maritza, en Jair y Yeli, en todos, en Jacqueline, con su familia, en Alejandro y Ceci e Isaac, y en todos, cada uno de ustedes, el Señor va a cumplir su propósito en su vida. Cada uno puede apropiarse esta promesa. Jehová cumplirá su propósito en mí. Vamos entrando cada vez más en tema. Efesios 1:5, por favor. Efesios 1:5 y 6. Fíjense, dice aquí la palabra, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué podemos aprender de estos versículos? Que Dios nos hizo por el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Entonces, si quieres, di conmigo, el Señor me hizo por el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? En palabras más comunes o más contemporáneas, el Señor nos hizo solamente porque así se le antojó, porque así quiso, ¿verdad? No, dice, nos hizo por el puro afecto de su voluntad. Y en el versículo 6 dice, ¿por qué? ¿Para qué? Para la alabanza. En pocas palabras, fuimos creados para su alabanza. Fuimos creados para darle gloria en todo lo que hagamos en nuestras vidas, en cada plan que nosotros eh, hagamos para que sea exitoso ese plan y para que nos gocemos en esos planes tienen que darle gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner ejemplos. Si alguien quiere capacitarse más, ¿no? Un plan de capacitarse más, ¿será para la gloria de Dios o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ¿verdad? Es para la gloria de Dios. Entonces, al ser para la gloria de Dios, pues es un plan que Dios va a prosperar, ¿verdad? En lo que hagamos, en cualquier cosa que hagamos.
es de una gran bendición, ¿verdad? Entonces, ¿qué más puedo decirles? O sea, si queremos estudiar más la Biblia en el año 2021, ¿será para la gloria de Dios o no será para la gloria de Dios? Si es para la gloria de Dios, entonces es un propósito y el Señor nos va a abrir el entendimiento, ¿verdad? Y nos va a dar la inteligencia para profundizar más en su palabra. Y así el Señor nos va a permitir, pues, realizar planes que le den gloria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fuimos creados para su gloria. En el Efesios 2:10, siguiente capítulo, Efesios 2:10, dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces es hermoso, ¿no? Cuando encontramos, pues, que somos hechos, somos hechuras de Dios y cuando dice hechura, también significa poema, ¿sí? Somos, en el griego es la palabra poema. Entonces somos un poema de Dios. ¿No se les hace esto muy bonito? Sí, entonces, o sea, tú eres un poema de Dios. Somos hechura de Dios. Y si somos hechura de Dios, Dios hace cosas pues bien hechas y cosas que cumplen un propósito grande. Sí, Dios quiere un propósito grande o quiere realizar propósitos grandes en nuestra vida. Dios no hizo pues su creación para cosas pequeñas, ¿verdad? O Dios no tiene planes pequeños, Dios tiene grandes propósitos. Amén. Entonces también nosotros somos hechos para cumplir grandes propósitos en Dios. No sé cuántos están gozando, ¿verdad? Por esta palabra. Vámonos a otra cita, Colosenses 3:23. Colosenses 3:23 y 24. Bueno, con eso estamos viendo que también los planes que tengamos deben de cumplir el propósito de glorificar a Dios, ¿verdad? Los planes que hagamos tienen que ser también planes grandes. Sí, o sea, no te sientas achicado con los planes o los propósitos que Dios puso en tu corazón. ¿Ok? Porque algunos a lo mejor tienen un sueño, un anhelo, un plan y luego dicen, no, pero pues no creo que lo logre hacer, ¿no? Acuérdate que Dios no hace cosas pequeñas. Dios nos preparó para grandes cosas. Amén. Entonces, el plan que tengas, por ejemplo, también una persona me platicaba un plan. eh, y en este plan que me platicó, me decía que quiere comprarse una camioneta en este año, una camioneta porque en su negocio transporta cosas, transporta su producto. Entonces, pues, le implica gastos, ¿no? El tomar o sea, ahora sí que requerir de un transporte privado, un taxi o cualquier medio que necesite, pues le está costando, ¿no? Entonces quiere comprar una camioneta para poder desplazarse y poder mover sus productos. Entonces, ¿es un buen plan, sí o no? Sí es un buen plan, ¿verdad? Y Dios le podrá ayudar a esta persona, ¿verdad que sí? O sea, a lo mejor pues si nos ponemos a pensar limitadamente, podríamos decir, es que ahorita son momentos de crisis muy tremenda, y sí es cierto, ¿verdad? Y a lo mejor se pone más difícil la situación, etcétera, etcétera, y podemos empezar a limitarnos con un montón de cosas, pero debemos de recordar que si Dios nos da un anhelo, un sueño, también nos da la capacidad para lograrlo. Amén. Dios nos va a dar la capacidad para lograr esos planes. Entonces creo que Dios puede bendecir esos planes. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿sí? Como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
Entonces, para lograr los planes, pues tenemos que hacerlos pues con el corazón, ¿no? Hacer las cosas de corazón. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Sí, entonces, o sea, tus planes tienes que meterle todas las ganas y todo el corazón. Sí, entonces hablando, si alguien se quiere capacitar, pues tiene que hacerlo de todo corazón. Sí, si alguien quiere crecer personalmente, lo tiene que hacer de todo corazón, con disciplina, ¿verdad? Con amor, con perseverancia. Y luego dice aquí que todo lo que hagamos, lo hagamos, dice aquí, como para el Señor y no para los hombres. Ojo, ojo, o sea, esto no quiere decir que no estamos sirviendo pues a los hermanos. No sé si me explique. O sea, porque algunas personas toman este versículo así como que no te estoy sirviendo a ti, ¿no? O sea, imagínense alguien me dice, pastor, dame un consejo, y yo le diga, pues mira, no lo hago por ti, o sea, lo hago por Dios. O sea, no es así, o sea, sí les sirvo a ustedes, pero al servirles a ustedes, lo hago como si lo hiciera a quién, a Dios. ¿Sí? Aquí dice, háganlo como para el Señor. Sí, entonces si en tus planes está, no sé, realizar un negocio y cuando estás atendiendo tu negocio, o sea, estás sirviendo a la gente, ¿no? Le estás dando un servicio, pero lo estás haciendo como si fuera Dios el que te esté pidiendo ese servicio, como si lo hicieras, como si fuera una encomendación de Dios, ¿sí? Gloria a Dios. Sí vamos, aquí avanzando, ¿no? Y dice, y la recompensa cuando nosotros servimos a los demás, pero pensando en que estamos sirviendo a Dios, ¿de quién viene la recompensa? La recompensa viene de Dios. Dice aquí, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Sí, entonces cuando yo sirvo bien a los hermanos, yo sirvo bien a los demás, ¿verdad? Sirvo bien en mi trabajo, hago todas las cosas de corazón, las hago como para Dios. Entonces la recompensa viene de Dios. La recompensa viene de Dios. Ahora, cuando nosotros hacemos planes, no podemos pasar por alto a Dios. No podemos pasar por alto a Dios. Hoy les envié un audio, Proverbios 16, del 1 al 3. Proverbios 16, del 1 al 3. Y en este audio que les envié dice la palabra, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Ok? Entonces vamos parte por parte. Número 1, dice del hombre son las disposiciones del corazón, o sea, ¿qué es lo que quiero hacer, no? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuáles son mis planes? Y bueno, debemos entender que es bueno hacer planes. Es bueno hacer planes. No solamente es bueno, es muy bueno hacer planes, ¿verdad? De hecho, Jesús también dijo, anótenlo solamente como una referencia. Jesús dijo en Lucas 14, 28 y 29, ¿verdad? Que cualquier hombre que quiera edificar una torre primero debe de calcular los gastos. ¿Sí se acuerdan? Nada más es como referencia, o sea, sí es bueno hacer planes. Jesús decía, si un hombre va a hacer una torre, tiene que calcular los gastos. No sea que no la termine, ¿verdad? Que no haga un buen cálculo. En pocas palabras, no haga una buena planeación. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces a Dios le gusta que hagamos planes, ¿sí? Y que, pues bueno, que tengamos en cuenta los cálculos y todo lo necesario para realizar esos planes. ¿Ok? Y calcular si lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr, ¿no?
Entonces sí tenemos capacidades muy grandes que Dios nos ha dado, pero también debemos de conocernos, ¿no? Conocer nuestras habilidades, conocer nuestros talentos. Y si nos conocemos, pues también vamos a ver si vamos a dar el ancho, ¿no? Para lo que queremos realizar. Ahora, en el versículo 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. O sea, todos creemos que nuestros planes son perfectos, ¿verdad? Hacemos nuestros planes, hacemos nuestro plan de vida y pues aparentemente todo está muy bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que debemos de examinar con más cautela, ¿sí? O sea, si de verdad esos planes dan la gloria a Dios, si de verdad esos planes están dentro de la voluntad de Dios. Sí, o sea, ser más cautelosos, muy cautelosos a la hora de escribir nuestros planes. Sí, versículo 3 dice, encomienda al Señor tus obras. Sí, ¿qué significa esto? Significa que debemos de llevar siempre en oración todo lo que nos hemos propuesto, ponerlo en oración, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo, un segundito, en el ejemplo de la persona que va a estudiar para capacitarse más, pues debe de poner en oración, ¿no? Señor, provee todos los medios, Señor, dispone del tiempo, ¿verdad? Ábreme el tiempo para poder hacerlo, etcétera, etcétera. O sea, debe de poner todo en oración, porque cuando ponemos en oración todas las cosas, pues suceden muchas cosas. La oración nos ayuda a adquirir el favor de Dios, sí, el favor de Dios. La oración nos da la gracia de Dios. Sí, la oración nos aclara la forma, ¿verdad? Nos da la estrategia, o sea, cómo vamos a lograr esos planes. Porque una cosa es qué quiero y otra cosa es cómo lo voy a lograr. ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces, pues la oración también nos ayuda pues a recibir esa estrategia para alcanzar nuestros planes, para alcanzar nuestros propósitos. ¿Verdad? También pues nos ayuda a pulir la forma de cómo logramos esa meta. Sí, las metas se pueden perfeccionar. Una cosa es, pues sí, la meta final o el plan final, pero el cómo lo vamos a lograr se puede ir refinando. Sí, lo podemos ir perfeccionando conforme nos acercamos a ese propósito. Amén. Vámonos a otra cita bíblica, Habacuc 2, 2 y 3. Habacuc 2, 2 y 3. Y dice la palabra de Dios. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para el que corra, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Fíjate, aquí lo primero que nos dice es que escribe la visión, ¿sí? O sea, los planes que tengas, tienes que escribirlos. Si no los escribes, se nos olvidan, ¿verdad? Si no los escribimos, perdemos interés. Entonces, esos planes que tenemos, por ejemplo, yo les comparto uno, ¿quieren que les comparta un objetivo? Me echo el objetivo, y ahí voy más o menos, de leer un libro a la semana, un libro a la semana. Eso, al terminar el año,
estaría leyendo 52 libros en un año. Ahí voy, ahí voy. A veces sí lo logro, a veces sí logro leer un libro a la semana, a veces me tardo 2 semanas, pero ahí voy, ahí voy. Pero tengo que escribirlo y cómo tengo que hacerlo. Ya hice mi estrategia, ¿sí me explico? Hice mi estrategia. Si el libro tiene, vamos a suponer, 250 páginas, ¿no? 250 páginas. Y lo quiero leer en una semana, quiere decir que tengo que leer unas 35 páginas diarias. Se escucha muy difícil un libro a la semana, se escucha muy difícil. 250 hojas entre 7 días, aproximadamente son unas 35 páginas diarias. Y 35 páginas diarias a lo mejor es complicado encontrar el tiempo para leerlas, pero lo que puedo hacer es dividir 15, no sé, de 15 a 20 páginas en la mañana y 15 a 20 páginas en la noche. Eso ya es un poquito más realizable, ¿sí o no? Ya es un poco más realizable, ¿verdad? Entonces, si yo me formo esa disciplina, pues voy a conseguir leer un libro a la semana. ¿No? Les estoy compartiendo uno de mis objetivos. Entonces, de la misma manera, o sea, cualquier objetivo que tengas, tienes que escribirlo y tienes que buscar cómo vas a lograr esas metas. ¿Sí? Deben de tener cierta fecha, esas metas. A lo mejor para algunos va a ser ahorrar. Sí, a lo mejor este año quiero ahorrar 30,000 pesos. No sé, o sea, cada quien pone su cantidad, ¿no? Este año quiero ahorrar 30,000 pesos para irme de vacaciones. ¿A cuántos no les gustaría una meta así, verdad? Entonces, 30,000 pesos quiere decir que a la mitad del año ya debo de llevar para que la meta vaya bien. Por lo menos debo de llevar 15 a medio año. ¿Sí estamos? Y en 3 meses debo de llevar unos 7,000 pesos ahorrados. ¿Sí? Entonces, si se cumplen los primeros 3 meses y no vamos bien, ¿qué tenemos que hacer? Ajustes, ¿verdad? Ajustes. A lo mejor tengo que evitarme ciertos gastos. Entonces, es lo que les digo. O sea, cuando tú tienes escrito lo que tú quieres cumplir, eh, vas midiendo, ¿no? Vas midiendo con el tiempo y se vuelve más real. Entonces, tengo que hacer algo. Tengo que ahorrar más, tengo que evitarme ciertos gastos o tengo que conseguirme una actividad extra que me genere un poquito más de dinero o no sé qué tenga que hacer, pero se tienen que ir cumpliendo esas metas, ¿no? Entonces, cuando las tenemos bien escritas, tenemos que ir y verificar que se vayan cumpliendo, ¿ok? Entonces es pues yo incluso lo que le recomiendo a mis hijos también. A mis hijos, por ejemplo, pues uno de mis hijos quiere ser médico, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, ok, o sea, ya es tiempo de que ya empieces pues a perfilarte para esa carrera, ¿no? O sea, no vas a empezar no te va a caer el 20 ahora sí que a los 22 años, 23, ¿sí me explico? Te tiene que caer el 20 ahorita, ¿no? En este caso, ahorita mi hija tiene 12 años. Entonces, si ahorita ella quiere ser médico, pues ya tiene que empezar, pero ya. ¿Cuántos están de acuerdo? O sea, ya tiene que empezar a estudiar, tiene que empezar a investigar, tiene que empezar a leer acerca de medicina, de biología, etcétera, ¿no? A lo mejor un poco de química, no sé. Tiene que empezar a investigar ciertas cosas para que se empiece pues a materializar ese sueño. Amén. Pero si ella se espera a que pase toda la prepa, pues imagínense cuánto trabajo le va a costar. No, ahorita está iniciando secundaria, pero si ella se espera que pase toda la secundaria, toda la prepa, ¿no? Pues creo que va a ser mucho más difícil que logre algo así. Más difícil. Entonces, pues tenemos que aplicarnos, ¿no? Dile al que está a tu lado, tenemos que aplicarnos. Amén. Gloria a Dios.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Anotar, tenemos que escribir, ¿no? Entonces, si alguien de ustedes me quiere compartir, pues, cuáles son sus planes, ¿verdad? A lo mejor no es específicamente, pero pues tal vez en concreto, pues este año quiero ahorrar para irme de vacaciones, o este año, quiero empezar a ahorrar para un terrenito, ¿no? O a lo mejor ya tengo el terreno, pero este año quiero levantar, los cimientos y las paredes, ¿verdad? Una vez visité la casa del hermano Juan Emigdio. ¿Se acuerda, hermano Juan? Que me invitó una vez a su casa. Y me platicaban que esa casa es suya, ¿verdad? Y que la fueron construyendo, ¿no? Entonces, qué gozo, ¿no? Qué gozo cuando vemos esta casa ya está terminada la hicimos con el trabajo y con tiempo y con esfuerzo. ¿Verdad que sí es una bendición tremenda de Dios? Entonces, pues creo que así todas las metas de ustedes son realizables, ¿no? Entonces, si me comparten sus metas concretas, me las pueden enviar por WhatsApp y yo voy a estar orando también por ustedes. Voy a estar orando para que esas metas también se vayan cumpliendo. Amén. Entonces, bueno, otro de los puntos que yo les recomendaría es utilicemos nuestras fortalezas, no las debilidades. Utilicemos nuestras fortalezas, no nuestras debilidades. Por ejemplo, hay academias de música y los que quieren ser músicos estudian un bachillerato en el conservatorio, ¿no? O en la escuela de música. Entonces, eso se me hace muy atinado. ¿Por qué? Porque ya van encarrerados, ya van perfilados hacia ser músicos. Sí, entonces en ese bachillerato en la escuela de música, pues no les van a meter matemáticas avanzadas o química avanzada, cosas que realmente pues, no van a utilizar, ¿no? Porque ya son personas que ya saben exactamente qué quieren ser. Sí estamos todos en el mismo sentir, amén. Entonces debemos de aprender cuáles son nuestras fortalezas. ¿Por qué? Porque sobre mis fortalezas voy a alcanzar pues más metas acorde a lo que soy, o más metas acorde a mis habilidades, a los dones que Dios me ha dado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de dones, si quieres anótalo, dones y talentos. Los dones y talentos. Sí, los dones va más relacionado a lo espiritual. Vámonos a Primera de Corintios 12, del 8 al 10. Debemos de desarrollar, todos tenemos algún don espiritual. Hay dones espirituales y todos los hijos de Dios tenemos uno o varios dones espirituales. Sí, tal vez algunos pues apenas lo van a descubrir. Otros pues a lo mejor ya saben más o menos qué es lo que Dios tiene para ustedes, pero pues necesitan aprenderlo, practicarlo, desarrollarlo, ¿verdad? Y a lo mejor algunos ya están desarrollados en esos dones, pero Dios quiere pues a lo mejor aumentarles otro don más. ¿Por qué no? Entonces, Primera de Corintios 12, 8 al 10 habla de esos dones. Cuando hablo de dones, me refiero a algo espiritual. Dice la palabra, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces también aplica también esto, aplica también que cuando nosotros conocemos nuestro don, pues también somos más eficientes en el reino de Dios, ¿verdad? Y cumplimos nuestro propósito en Dios. Sí, por ejemplo, yo les platicaba que, por ejemplo, a mi esposa se le da mucho lo que es el don
pues de discernimiento de espíritus, ¿no? Y por ejemplo, todo eso que ayuda a las personas a sanar interiormente, cosas así se le da mucho a mi esposa. Entonces, y a mí se me da otro tipo de dones, ¿no? Por ejemplo, el don de consejería, ¿no? Palabra de sabiduría. El poder dar un consejo conforme a la palabra, a lo mejor es algo más desarrollado en mí. Sí, entonces si una persona viene y me dice, es que tengo algo que, no sé, que en mi interior me está dañando algo, entonces, como yo ya sé cuál es mi don, ¿verdad? Yo prefiero mejor decirle, mira, creo que mi esposa va a ser más eficiente en esto. ¿Sí estamos? O sea, ¿por qué? Porque conocemos en qué nos desarrollamos, ¿no? Sin embargo, a lo mejor sé lo que Dios me ha dado a mí, ¿no? Y si es algo que tiene que ver con mis dones, mis habilidades, pues a lo mejor voy a ser más, seguramente voy a ser más eficiente y seguramente pues voy a ser de más bendición para la persona que se acerca. Amén. Pero todos debemos de conocer cuáles son nuestros dones, cuáles son esos dones espirituales que Dios ha desarrollado en nuestras vidas. No a algunos les ha dado, pues, no sé, la habilidad de enseñar, de ser maestros, ¿verdad? Pues entonces a ellos, pues es una vocación, es algo que no cualquiera tiene. Sí, a otros les ha dado dones musicales o talentos musicales, pues nos bendicen en el área de alabanza, en el área de adoración. Sí, entonces tenemos dones y tenemos talentos, ¿no? Ahora los talentos se refiere más a áreas físicas. Los talentos son valiosísimos. Dios nos ha dado talentos a cada uno de nosotros. Eh, y por ejemplo, los dones, pues bueno, ahí, perdón, los talentos, pues ya puede ser, por ejemplo, alguien tiene un talento para construir cosas, para armar cosas. A lo mejor alguien tiene un talento es buen plomero o es buen electricista o es un buen jardinero, ¿no? Por ejemplo, mi hermano Juan tiene talento en la jardinería, ¿verdad? Es un don que no tiene cualquiera. Es un talento que no tiene cualquier persona. ¿Sí estamos? Entonces los talentos también son valiosísimos. Debemos de saber qué talentos tenemos también. Por ejemplo, vamos a Primera de Samuel 16, 17. Primera de Samuel 16, 17 y 18, en donde nos habla de David, el rey David. ¿Se acuerdan que el rey Saúl, pues era atormentado, ¿no? Porque pues espíritus malos lo atormentaban al rey Saúl, ya se había apartado de Dios. Entonces, Saúl mandó a buscar a alguien, le dijeron que buscara a alguien que supiera tocar bien el arpa, ¿no? Entonces, eso es un talento, alguien que supiera tocar bien el arpa para que cuando tocara el arpa, el rey Saúl sintiera alivio, se sintiera aliviado de esos espíritus malos que lo atormentaban, ¿no? Entonces dice aquí que, eh, dice Primera de Samuel 16, 17, y Saúl respondió a sus criados, búsquenme pues ahora alguno que toque bien el arpa. ¿Cuál era el talento sí, el talento que buscaban? Alguien que qué? Alguien que pudiera tocar el arpa. Sí, y bueno, dice el 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Dice, bueno, y además es valiente y además es vigoroso y hombre de guerra y además es prudente y es hermoso y Jehová está con él. Entonces, el talento que Dios te ha dado también te va a abrir puertas para cumplir el propósito de Dios. Te va a abrir puertas para cumplir el propósito de Dios. Amén. Entonces, imagínense, o sea, ¿cuál era ese talento de David? Era tocar el arpa.
¿Y ese talento a dónde lo llevó? Lo llevó al palacio. ¿Sí? Un talento puede abrirte puertas. Por ejemplo, escuché el testimonio de una misionera que ella quería ir a compartir a, déjenme acordar este país, ¿cómo se llama? Dubái. Quería ir a predicar a Dubái. Escuché este testimonio. Pero, ¿sabes? A la hora de querer ir a predicar a Dubái, pues allá está prohibido. O sea, no, el cristianismo no es algo permitido. El cristianismo está prohibido. Y nadie puede ir a predicar, o sea, no les permiten ir a predicar allá porque pues no es su religión y les está prohibido. Entonces ella buscaba la manera de poder entrar a predicar, ¿no? O sea, de quedarse tiempo, de quedarse meses. Y bueno, ¿qué creen que hizo esta misionera? Esta misionera, a base de estudios avanzados, esta misionera es científica. Y a través de sus dones, de sus conocimientos científicos, la invitaron a Dubái. ¿Y qué creen que está predicando a personas en Dubái? O sea, suena algo así como que bien, ¿cómo les diré? Imposible, ¿no? Suena como que algo inalcanzable, pero ¿qué creen? Que esta misionera, o sea, su sueño pues es predicarle a ir a predicar a ese país, ¿sí? ¿Y qué creen? Dios se mueve en diferentes misioneros, a otros les pone esa necesidad de ir a predicar a África, ¿no? Y a otros misioneros les pone el deseo de ir a predicar a China, ¿sí? Y a otros misioneros les da el deseo de ir a predicar a las tribus de no sé dónde, ¿sí? Y para nosotros suena como algo así, como que raro, imposible, pero Dios a través de los talentos, pues abre puertas, ¿no? Entonces los talentos que Dios te ha dado también te abrirán puertas para cumplir tu propósito. Amén. Y por muy raro que sea tu talento, por muy raro, entonces imagínense, no había un cartel que dijera, se busca rey, requisitos que sepa tocar el arpa, ¿verdad que no? Pero a través de su talento Dios lo puso ahí en el palacio. Otro ejemplo es José el Soñador, Génesis 41, 14 y 15. Génesis 41, 14 y 15. Entonces estoy hablando de lo valioso que son tus talentos. Y les voy a poner otro ejemplo también. Ejemplos, pues, de la vida cotidiana también. Bueno, José el Soñador dice aquí la palabra que Faraón, ¿verdad? Envió por José, lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Versículo 15, mucha atención. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. ¿Cuál era el talento de José? Interpretar sueños. Qué talento tan raro. Pero ese talento lo sacó de la cárcel y lo puso ¿en dónde? En el palacio de Faraón, ¿verdad? Y a través de ese talento también Dios mostró la sabiduría que tenía José el Soñador. Voy a poner ejemplos prácticos de lo valioso que son los dones. Yo conocí a una señora que, bueno, cuando la conocí, esta señora en ese momento era casada y parecía que todo iba bien, parecía que todo iba bien en su matrimonio. Y después la dejé de ver por algunos años y un día que me la volví a encontrar, pues resulta que ya, bueno, se había divorciado desafortunadamente, pero me platicó su testimonio. Ella me dijo que era maltratada por su esposo, era golpeada y maltratada psicológicamente por su esposo. Y dice que el esposo pues siempre la amenazaba, ¿no? Y le decía, vas a ver, pero un día, ya me voy a ir para siempre, ¿no? De ti. Y la amenazaba y así la tenía psicológicamente, físicamente maltratada. Y me contó, esta señora me contó, dice, hasta que un día me la cumplió. Un día
me dijo, ahí te quedas y pues me dejó, ¿no? O sea, me pidió el divorcio y nos divorciamos y me abandonó. Y me platicó que estaba aterrada. Me platicaba esta señora, dice, quedé completamente aterrada. Me dijo, jamás en la vida había trabajado, jamás, jamás en la vida había trabajado, siempre dependía de lo que me diera, ¿no? Entonces, y me dijo, lo único que sabía hacer eran manualidades, era lo único que sabía hacer. Y sí, pues ni modo, dice, tuve que ponerme las manos a la obra y empecé a vender manualidades, ¿no? Y dice, y empecé de poco en poco, sufrí mucho al principio, muy sufrido al principio. Dice, pero con el tiempo Dios me empezó a prosperar, empecé a vender centros de mesa para eventos. Eso, pues me dio la idea de ir ampliando más, ¿no? Su negocio, su alcance, y empezó a organizar fiestas y empezó o sea, se le amplió muchísimo, muchísimo de algo poquito. Dios le empezó a bendecir y empezó a ampliar muchas cosas. Y dice, y pues, ¿qué crees, pastor? Pues que ahora tengo hasta un coche nuevo, ¿no? Dice, y a veces nos ve pasar, el ex esposo nos ve pasar con el coche nuevo, dice, y vivimos hasta mejor, ¿no? Vivimos hasta mejor de... Ahora con esto no les estoy alentando a que, esposo, pues bueno, con permiso, ya voy a hacer mi empresa, ¿verdad? O sea, lo que estoy diciendo es que Dios puede abrir grandes puertas con los talentos. Por muy raro que sea tu talento, Dios te puede abrir puertas. ¿Cuántos dicen amén? Pero es mejor pues que lo hagamos en un ámbito de compañerismo, de paz, ¿verdad? En un ámbito familiar, ¿verdad? Es mejor, dice la persona, es mejor, son mejores dos que uno. Amén. Entonces simplemente pues nada más es un testimonio, ¿no? Otro ejemplo, también algo que les quiero decir es que nunca es demasiado tarde. Es algo que también quiero decirles, nunca es demasiado tarde. Me contaron un testimonio, también se los cuento rápidamente. Conocieron a una persona, un señor mayor de edad, de la tercera edad, y este señor empezó a tocar el piano, ¿verdad? Y cuando empezó a tocar el piano, pues todos creyeron pues que era un pianista de toda la vida, ¿no? Entonces se le acercaron y le dijeron, oiga, señor, pues veo que usted tiene un talento muy grande para el piano, ¿verdad? Y seguramente usted tiene toda su vida tocando el piano, ¿verdad? Porque usted toca hermoso. Y la respuesta de este señor era, pues esto es un talento que apenas descubrí hace algunos años. Dice, no he tocado de toda la vida, ¿no? Hace algunos años descubrí este talento y pues al principio tuve temor de aprender, pensé que era muy grande para aprender, pero empecé a aprender y ahora pues disfruto, pues al descubrir este talento, pues disfruto cuando toco el piano, ¿no? Entonces, eh, también pues algunos podrían pensar, ¿no? Pues a lo mejor ya es tarde para aprender o para desarrollar mi talento o para hacer algo, pero quiero decirles que si estás escuchando esta palabra es porque Dios quiere cumplir grandes propósitos en tu vida, ¿sí? Y para que se cumplan esos grandes propósitos, Dios va a usar tus talentos, por muy raros que sean, Dios va a utilizar tus talentos, Dios va a usar tus dones para que también puedas servir a Dios con excelencia, ¿sí? Y que Dios también quiere prosperar también tus planes, pero en esos planes pues debemos de tomar en cuenta a Dios, no hacer planes egoístas, sino hacer planes que bendigan a mucha gente, ¿verdad? Y hacer planes que glorifiquen a Dios, ¿verdad? Y planes que estén dentro del propósito de Dios. ¿Cómo lo logramos? Pues conociendo a Dios, conociendo más a Dios, acercándonos más a Dios, conociendo más a Dios. Es como también nos vamos a conocer más a nosotros mismos y es como Dios va a cumplir su propósito en mi vida. Y quiero cerrar este tiempo volviendo a leer el Salmo 138:8. Con esto vamos a terminar.
Entonces, con esto vamos a terminar nuevamente y les vuelvo a repetir. Si quieren compartirme sus sueños, yo me comprometo a orar por ustedes. Amén. Me comprometo a apoyarlos en oración. Entonces, pues es algo que también me gusta, me apasiona también, me anima también el conocer que, pues que los demás hermanos y hermanas, pues también tienen planes y tienen sueños y tienen anhelos. Pues es algo que también me anima, me motiva y me alegra, me gozo con ustedes. Cuando ustedes crecen, el más feliz soy yo. Sí, cuando ustedes crecen, yo también crezco, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque como pastor, ¿verdad? Pues verlos realizados, pues es mi medida de bendición, ¿no? O mi éxito como pastor, pues también es en verles a ustedes plenos, en verles a ustedes creciendo en el Señor. Entonces, en el mundo, pues en el mundo tal vez hay envidias, ¿verdad? Si en el mundo tú te desarrollas y creces, pues probablemente te vas a acarrear envidias y mala ondas, ¿verdad? Cosas así. Pero en el camino de Dios, cuando crecemos, pues nos alegramos todos, nos gozamos todos. O bueno, así debería de ser, ¿no? Así, o por lo menos así es en mí. No diga también conmigo, también yo me gozo. Sí, yo me gozo cuando ustedes son plenos, cuando ustedes son felices, cuando ustedes crecen, yo me alegro más. Amén. Entonces volvemos a leer este versículo para terminar, Salmo 138:8, y aunque no nos escuchamos aquí físicamente, léalo fuerte conmigo, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y así que, pues bueno, yo deseo en el nombre de Jesús que todos sus planes glorifiquen a Dios, que todos sus planes se vean respaldados y favorecidos por Dios, que todos sus planes se desenvuelvan dentro del propósito de Dios para sus vidas y que todos nos alegremos y todos nos gocemos juntos en el nombre de Jesús. Amén.